Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con la quinta parte de la Ley de la Recompensa, una edición especial, tratando de obedecer lo que Dios nos pide con respecto a ciertos espacios que hay que cubrir en esta serie que he disfrutado mucho en su preparación, tanto como en su aprendizaje, juntamente con ustedes. Así que yo espero que compartamos los mismos criterios, las mismas opiniones, los mismos principios a aprender, y que hoy vamos a hacer una mini maratón con respecto a diferentes puntos de vista de cómo obtenemos una recompensa, cómo es de importante tener, construir, fortalecer una vida de oración para aquellos que están luchando por la disciplina, por aquellos que quieren aumentarla, y por aquellos que quieren iniciar una vida de oración. Ahí donde se encuentran, quiero que se unan conmigo. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que esta edición que tú me pediste que ampliara sobre el lugar secreto, en la serie La Ley de la Recompensa, hoy aprendamos los principios que necesitamos de esta práctica, Señor, para obtener la promesa, tanto del Espíritu Santo y como las profecías otros profetas como Abacú y Isaías nos regalaron para este tiempo. Yo te pido, Señor, que me des gracia a favor, que me des claridad, que me des toda la capacidad que yo pueda tener como maestro con la ayuda del Espíritu Santo, para que pueda trasladar esta verdad hasta lo más profundo de los corazones en cada uno de nosotros. Yo oro, Señor, para que se active el espíritu de sabiduría y de revelación y de entendimiento, y que todas las personas llamadas al ministerio profético, tanto en sus niveles de incursión, por medio de los dones como sueños, visiones, y por medio de las personas que ya entendieron el reconocimiento de que tienen un llamado a practicar el ministerio profético de oficio, y también los profetas, Señor, de la red y pastores de oficio, que están aprendiendo a oír tu voz, a verla y a practicarla en el lugar de trabajo, tanto en el monte del gobierno como en el monte de los negocios y todos los montes que moldean la cultura y el pensamiento de nuestra sociedad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, estamos aquí nuevamente con esta ley que es muy estimulante saber que dentro de las clases anteriores pudimos aprender que nosotros no estamos pecando al buscar un beneficio dentro de la voluntad de Dios. Creo que el espíritu religioso nos ha enseñado de forma muy efectiva, lamentablemente, que eso no es cristianismo, que eso no es bueno, que eso no es agradable. Pero recordamos cómo Pedro le dice al Señor, ¿qué nos vas a dar si nosotros hemos decidido dejarlo todo? Yo no sé a cuántas personas Dios les ha pedido sacrificios, renuncias, les ha pedido que abandonen ciertas formas de vida, lugares de trabajo, negocio, pero habemos diferentes grupos que Dios nos ha pedido renunciar a algo, no a todos nos pide lo mismo. Lamentablemente hay personas que desvirtúan el poder y la bendición de Dios y optan por alternativas como deudas, préstamos bancarios o formas de trabajo que están en contra de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque Dios tiene una recompensa, Dios tiene recursos y Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos para comenzar a hacer el ministerio. Si nosotros somos fieles en lo poco, nosotros vamos a comenzar a entender que lo que necesitamos es hacer, aunque parezca ridículo, como fue en el caso mío, aunque parezca difícil, o aunque haya una oposición, como lo es el espíritu de Jezabel, el espíritu de Belial, el espíritu del Nicolaíta y muchos espíritus opositores que se han desatado en este tiempo para destruir y detener los avances ministeriales. Una de las reglas que yo aprendí con mucha dificultad es no tomar decisiones en base a necesidad. Todas las decisiones de mi vida están siendo tomadas por propósito. Dios siempre prueba nuestros corazones porque no es poco, ni es ligero, ni es cualquier cosa lo que nos espera en el cielo y lo que nos espera aquí en la tierra. Como le dijo el Señor a Pedro,
aquí en la tierra todo lo que dejares se te será devuelto más de 100 veces. Yo he estado viendo en mi vida personal cómo Dios está regresando muchas de las cosas que yo renuncié. Y estoy muy contento y emocionado de ver que este año es un año de cumplimiento de promesas. Y quiero que cada uno de ustedes lo disfruten y lo reciban. Cualquier dificultad, adversidad que nosotros estemos lidiando en este momento, Dios nos la va a recompensar. Yo estoy viendo recompensa. No estoy viendo todo lo que yo quisiera, pero tengo la suficiente fe para creer y sostenerme en el Señor, que voy a ver la bondad del Señor. Esto es muy alentador cuando nosotros no estamos sanos del corazón, nos quejamos, porque creemos que es injusto todo lo que nos está sucediendo, porque a mí, y se nos olvida que cuando somos llamados y escogidos, en la mayoría de las veces somos llamados a abrir portillos, a retener portillos en nuestra familia, y por eso toda la carga y el peso y la fuerza del enemigo cae sobre una persona, porque esa persona, al ser derribada, se pierde toda una generación completa y generaciones atrás. Entonces podemos nosotros entender que esta forma es la que vamos a aprender, vamos a avanzar en nuestra vida. Y tenemos aquí un ejemplo del profeta Habacuc, cómo es que funciona el lugar secreto. Quiero volver a enfatizar que si no tenemos una vida de oración, difícilmente vamos a hacer efectiva esta serie de entrenamiento profético denominadas clases taller. Habacuc está primeramente en una vigilia, está en un tiempo de oración, está en un portal que se estima por las señales que tiene el libro de Habacuc, que es la fiesta de los tabernáculos. Y él dice: sobre mi guarda estaré, porque está cuidando y está vigilando, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y luego el versículo 2, que se puede entender que inmediatamente Dios le respondió, pero no fue así. Ahí transcurrieron horas sobre una noche, o probablemente algunos días, ya que las fiestas duran aproximadamente 7 días. Dice que Jehová le respondió y le dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra, para que el que leyere en ella, aunque la visión tardara, nunca, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El insolente no tiene el alma recta, y el que vacila, nunca contará con mi favor, dice el Señor, mas el justo por su fe vivirá. Como la mayoría de personas han recibido el módulo de sueños y visiones, nosotros terminamos el módulo 4 con revelaciones predictivas. El módulo 5 va a ser un nivel avanzado, donde de requisitos se tienen que haber cursado los 4 módulos anteriores, en que vamos a aprender, y hoy vamos a tocar así de forma rápida, unos pincelazos, cómo funciona el lugar secreto con respecto a conceptos de la eternidad que vamos a reforzar para quienes los han escuchado, y para personas que nunca lo han escuchado vamos a dar una infografía que nos enseña cómo funciona el Evangelio de la eternidad, de dónde viene este concepto, porque es importante que lo usemos, lo aprendamos y lo estemos manejando en nuestros tiempos con Dios. Porque aquí el Señor, en este contexto que le está hablando a Habacuc, es un contexto donde el pueblo de Israel está siendo cautivo y se está yendo para Babilonia. Este paralelismo lo podemos nosotros encontrar, mencionar y comparar con cualquier dificultad que nosotros estemos viviendo, ya sean problemas familiares, problemas financieros o problemas de salud. ¿Qué parte de nuestra vida está cautiva y nosotros necesitamos una respuesta? Para darles aliento a las personas que han estado luchando y batallando, hemos estado teniendo una especie de sensación de retroceso. Y quiero hacer un paréntesis para fortalecer y explicar para las personas nuevas la escuela de Issacar. Nosotros estamos en el mes de Issacar. Pasamos el mes de Nisán, que es el mes donde Dios sacó a Israel de cautividad de Egipto. Y estamos preparándonos para entrar
al mes de Sivan, estamos en el mes de Iyar. Entonces este mes es de luminosidad, es de revelación. Quiero contarles como testimonio que he tenido unas batallas frontales, teniendo experiencias como de retrocesos en mi vida. Y una noche de estas le pregunté al Señor y alabo y bendigo el nombre del Señor porque me contestó inmediatamente en un sueño. Interesantemente desperté, volví a dormir otro poco más y me dio un sueño de una época de mi vida y de mi juventud, como bien dicho, de mi adolescencia, que se me había escapado un punto de limpieza. Cuando recibí el sueño, entendí lo que tenía que hacer, porque el lugar secreto sirve para todo lo que nosotros necesitamos. Sirve para encontrar respuestas, sirve para encontrar sanidad, sirve para encontrar milagros. El lugar secreto es el espacio que Dios dejó para unificar dos dimensiones entre el cielo y la tierra. En el caso mío, yo me puse a pensar cómo es posible que yo no haya visto, que yo no haya limpiado esta parte de mi vida. Dice Habacuc que sobre su guarda estará, otra versión dice que vigilará. Desde que hice esa limpieza en mi vida, estoy vigilando las 12 horas del día, qué pensamientos quieren incursionar en mi corazón, qué quiere surgir de mí, porque uno de los propósitos del lugar secreto es que podamos avanzar en nuestras promesas. Nuestras promesas tienen la condición de que nosotros pasemos el proceso de nuestra transformación. No podemos recibir una promesa sin transformación. Y quiero poner un ejemplo muy sencillo, que las personas que se ganan la lotería después de cierto tiempo vuelven a ser pobres, porque su corazón no fue transformado. Pensaron de la misma manera, con sentimientos y pensamientos de escasez, y volvieron nuevamente a tener una vida como es adentro. El lugar secreto me sirve para cambiar lo que tengo adentro si no me gusta lo que estoy viviendo afuera. Si yo tengo negocios que se me caen, si me roban, me estafan, pierdo dinero, se me arruinan cosas, yo tengo un espíritu de ruina y un espíritu de pobreza y de escasez internamente. Obviamente tengo los pensamientos, tengo las palabras y tengo las acciones. El mismo sistema y el mismo patrón que nos enseña Pablo diciendo que cuando yo era niño pensaba como niño, actuaba como niño y hablaba como niño. Él está diciendo que la conducta infante de un niño, como es de inmadura, si de la misma forma nosotros tenemos el problema y tenemos la solución. Eso significa que si el problema soy yo, esto es un poco chocante y nosotros podemos enojarnos cuando recibimos esta verdad. Si el problema soy yo, si yo soy el responsable de las deudas que tengo, si yo soy el responsable de la salud que tengo, si yo soy el responsable de las enfermedades que tengo, quiere decir que yo soy la solución. Voy a repetirlo nuevamente. Si yo pensaba como niño, que los niños dicen palabras que no saben sus consecuencias, si yo tengo palabras donde yo no sé qué consecuencias voy a tener, y esas palabras son producidas por pensamientos, y esos pensamientos que promueven esas palabras, promueven acciones, quiere decir que yo pensé y hablé, esa es la enfermedad que yo estoy viviendo. Yo muchas veces les digo a algunas personas cómo están y me dicen que están bien. Yo le digo, no, usted no está bien porque los resultados dicen que no. Voy a hacer un paréntesis de un ejercicio y una herramienta que yo uso del módulo Aprendizaje Transformacional. La fe no niega la realidad, pero tampoco la acepta. Solo la reconoce para cambiarla por la verdad. Yo no puedo negar que tengo deudas, no puedo negar que tengo una enfermedad, no puedo negar que tengo ira, falta de perdón, resentimientos, amargura. No puedo negarlo, tampoco puedo aceptarlo. Solo debo reconocerlo. Por eso Habacuc da la medicina y dice, el insolente no tiene el alma recta. Yo he sido insolente muchas veces porque he querido negar mi realidad. Cuando hago talleres de sanidad interior,
y aplico la ley del reconocimiento. Le digo a las personas, ¿usted tiene una mente adúltera? Respóndame sin pensar, sí o no, como pregunta cerrada. Y se queda la persona en silencio, agarrando valor, y algunos me dicen que no, y otros me dicen que sí. Porque me dicen que sí. Ok, yo no te puedo ayudar si tú no reconoces lo que tienes. Es una ley. Yo reconozco mis rebeliones, dice David en el Salmo 51, lo vamos a ver más adelante. Entonces Habacuc nos enseña y nos traslada a una profecía que se está cumpliendo hoy y que también la profetizó Isaías diciéndonos que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Así como las aguas cubren la mar, Dios nos va a revelar, escúchenme bien, todas las condiciones, herramientas que nosotros vamos a necesitar para vivir en estos tiempos finales. La práctica de la presencia de Dios, la práctica del lugar secreto de Dios, ya no se va a convertir en una opción, sino que se va a convertir en una necesidad para cada uno de nosotros. Entonces también Isaías nos enseña en el capítulo 6, dice el versículo 3, en su experiencia profética que él está teniendo en el lugar secreto. Dice, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Aquí encontramos que Dios vuelve a repetir en el lugar secreto llaves, revelación y experiencias proféticas para ser transformados y para alcanzar un nivel de santidad. ¿Por qué Habacuc dice que la tierra será llena de la gloria de Dios e Isaías dice que la tierra está llena? Lo vamos a entender en la siguiente infografía, pero quiero primero explicar la gloria de Dios y sus distintas glorias. Dice Pablo en sus cartas y epístolas que nosotros vamos a ser transformados de gloria en gloria. O sea que la unción funciona por niveles y la gloria funciona por ámbitos. Los ámbitos de lo sobrenatural son 4, los hemos estudiado anteriormente y los vamos a reforzar y los vamos a ir aplicando en las siguientes clases. Está el primer ámbito, que es el ámbito de la fe. El segundo ámbito es el ámbito de la unción. El tercer ámbito es el ámbito de la presencia de Dios, su práctica. Y el cuarto ámbito es el ámbito de la gloria. Tenemos estos 4 ámbitos. Dentro de la gloria de Dios hay diferentes tipos de gloria. Todos los profetas se asustan cuando conocen la gloria residual del Señor. La gloria que mata es la gloria infinita. Por eso el Señor iba a matar a Moisés por no haber circuncidado a sus hijos, porque él vio la gloria infinita y en esa gloria, si nosotros fallamos, morimos. En la gloria residual no, en la gloria residual, como ustedes pueden ver, el profeta Isaías está siendo torturado por demonios que lo culpan y que lo condenan. Muchas veces nosotros no nos gusta ser confrontados porque la culpa tiene dolor. La culpa es incómoda. En ministraciones y consejerías, cuando yo enfrento a la persona con la verdad, tengo que desarmar todos sus argumentos porque el dolor que le produce la culpa, porque no estamos confesando nuestros pecados,
por culpa, sino por limpieza. Es la ley del reconocimiento. Si yo no reconozco que tengo una mente adúltera, si yo no reconozco que lucho con los deseos de la carne, si yo no reconozco mis debilidades, Dios nunca va a cambiar mi corazón. Otro paréntesis de otra herramienta de aprendizaje transformacional. La fe siempre es probada, perfeccionada y completada. Todos nosotros tenemos que ser probados en las áreas que Dios nos ha llamado a tener autoridad. Si Dios me ha llamado en el campo financiero con la unción de José y Daniel o cualquier unción, pero que yo sé que mi llamado es ser columna financiera, Dios te va a probar con los diezmos, ofrendas y primicias. Y si no tienes sano tu corazón, no te vas a llenar de argumentos y vas a tener siempre una justificación y no se va a cumplir tu palabra, no se va a cumplir la ley de la recompensa. Hasta que sea perfeccionado mi corazón, hasta que sea probado y perfeccionado, Dios lo va a perfeccionar en medio de la prueba. ¿Qué va a hacer Dios? Me va a probar de dos formas. Me va a probar en abundancia y me va a probar en escasez. Yo siempre le pregunto a Dios por ciertas personas y les digo yo, Señor, esta persona está prosperando porque está haciendo bien las cosas o está prosperando porque está llenando graneros. Y Dios me dice, está llenando graneros. Entonces uno de los problemas cuando alguien está bien financieramente es que está prosperando por los dones, no por relación, no por el corazón, porque Dios dice que al hombre que a Él le agrada, dice que la riqueza de otros se la da a Él. No sé cuántos de los que están aquí quieren agradar al Señor y quieren recibir recompensa. No seamos religiosos. Necesitamos tener recursos al cumplir la voluntad del Señor. Necesitamos que alguien sea un José de Arimatea y que reclame el cuerpo de Cristo como lo hizo él, que significa que los que tienen la unción de José reclaman las necesidades de un ministerio, reclaman las necesidades de la iglesia a la que pertenece. Esto es muy importante porque la riqueza que no pertenece a esta clase, pero lo voy a mencionar, cuando Dios le dice que utilice su capacidad profética a un profeta como Abraham o como Eliseo, Dios le dice, alza tus ojos. Cuando un profeta alza sus ojos, está alzando su espíritu. Y en el lugar secreto, después del sueño, Jacob comienza a prosperar después de 14 años que lo estafaron. Después de 14 años de ser procesado, comienza una fase de transición y de transferencia de riquezas, porque Dios le dijo que lo iba a bendecir, como bendició a Abraham, como bendició a Isaac, y de la misma manera bendijo Dios a Jacob, y de la misma manera bendijo Dios a José. Entonces, si nosotros no entendemos ciertas bases, no vamos a poder avanzar en el lugar secreto. Por eso el Evangelio de la Eternidad, que está en Apocalipsis, dice Apocalipsis que es un libro que lleva un ángel, ya que para las personas nuevas vamos a clasificar el Evangelio de Dios en 3 evangelios. El Evangelio de Dios está distribuido en 3 evangelios principales. El Evangelio de Salvación, que es el que todos conocemos y el que se predica el día domingo para que la gente sea salva, que no está mal, pero es un evangelio incompleto. Luego está el Evangelio del Reino, que nos enseña a conocer, a manifestar y a predicar el reino. Ya vamos a ver las fases del reino como un plus que tiene esta clase, ya que es una edición especial que está reuniendo muchas herramientas de otros módulos para que ustedes avancen más rápido. Entonces está el Evangelio de la Salvación, el Evangelio del Reino y luego está el Evangelio de la Eternidad. ¿En qué consiste el Evangelio del Reino? Que Dios nos revela el reino, que el reino de Dios es sempiterno, que el reino de este mundo es un reino caído y que de acuerdo a mi obediencia, a mi llamado, a mi propósito, a mi visión, a mi conexión, relación y asignación con los fundamentos, yo voy a
tener una eternidad completa y recompensada. Una de las tristezas más grandes que produce la ausencia del ministerio profético en la iglesia es que los pastores busquen alternativas. Hoy estaba en una reunión donde se estaban haciendo propuestas económicas y estaba tan triste porque ese no es el modelo de Dios. Yo me he metido en problemas financieros y algunos de ustedes me han acompañado y me han apoyado y lo saben cuando viví en Guatemala por querer ayudarle a Dios. Dios es autosuficiente para todo, absolutamente todo lo que tú necesitas. Tú no tienes que andar rogándole a nadie para tener clientes, para hacer ventas. Tú lo que necesitas es entrar en el lugar secreto y preguntarle a Dios. Entonces aquí tenemos este salmo de David que nos enseña la transitoriedad del hombre, porque nuestra condición es importante que la reconozcamos y que nosotros somos como la hierba, dice que son sus días contados, como la flor del campo que pasa y desaparece. El versículo 17 dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Esta es una infografía que yo pude crear porque ustedes me escuchan decir muchas cosas y como dicen los que están siendo mentorizados con talleres personales que tienen que ver varias veces la clase. Entonces ustedes me han oído hablar a mí de la eternidad pasada, de la eternidad presente, de la eternidad futura, del día del Señor. Entonces yo aquí tengo esta gráfica, esta infografía para que no se les olvide, para que ustedes hagan una pausa y entiendan que nosotros provenimos de una eternidad pasada, estamos en una eternidad presente y vamos a una eternidad futura. Estas tres eternidades se desplegaron de la eternidad infinita. La eternidad infinita no tiene principio ni tiene fin. Esto es muy importante porque el día del Señor, como lo he explicado en Génesis 2, el Señor hizo todo en un día. A ese instante, comparado con la eternidad infinita, el Señor le llama el día del Señor. ¿Ustedes han oído hablar del día del Señor? El día del Señor no es el día sábado. El sábado es solamente un portal que accesa al día del Señor. Nosotros vamos en ese momento desde el Espíritu a donde comenzaron todas las cosas. Por eso uno de los nombres de Jesucristo dice que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir. Entonces, cuando yo entro en el lugar secreto, yo necesito entender por lo menos el ABC y el párvulo del Evangelio de la Eternidad. Y voy a darle algún par de soportes bíblicos. Le dice Dios a Jeremías: antes que fuiste concebido, antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te conocí. ¿Cuál fue ese momento? Fue el instante del día del Señor. El Señor no puso tiempo hasta que lo hizo todo y después cronológicamente ordenó los días en la semana creativa. Pero antes de la fundación del mundo, porque lo que vemos en Génesis 1 es la fundación del mundo, existía otra eternidad, que es de donde proviene el Señor Jesús en forma tripartita, y que el Antiguo Testamento le llama Elohim. Esto se oye un poco confuso, pero créanme, para las personas que son nuevas, está más simplificado, y para quienes lo han oído anteriormente, creo que lo están viendo con más claridad, porque ayuda a la parte visual. Un paréntesis y una recomendación: nunca vean estos materiales sin ver las presentaciones. Muchas personas me dicen: es que voy oyendo la clase. No está diseñada para oírla. Yo, para preparar una clase de este tipo, la preparo en 2 horas. Para preparar material de infografía y arte profético que lleva, lo desarrollo en un promedio de 12 a 18 horas. Así que no solamente por mí, sino por el esfuerzo de la capacidad de aprendizaje que ustedes necesitan, es importante que estén viendo la presentación, porque todo esto tiene un almacenaje en nuestro cerebro que lo va a recordar de que existen 4 eternidades. Está la eternidad madre, que despliega 3 eternidades, que es la eternidad infinita.
y que en el instante que Dios le llama el día del Señor es donde Dios establece la fundación del mundo. Esto el Señor Jesús dice en sus parábolas, como la del sembrador, que es la más clásica, la parábola más mal enseñada. Dice, voy a hablarles misterios desde antes de la fundación del mundo. La oración sacerdotal de Juan 17 también nos enseña la fundación del mundo. Y en la fundación del mundo nos dice el Señor que todo lo que nosotros necesitamos deberíamos de aprender a hacer las cosas con un pensamiento y con una mentalidad completamente eterna. Yo tengo mentalidad del reino, mentalidad eterna. Esto es muy importante porque cuando yo entro a un lugar secreto, no entro bajo una mentalidad temporal, yo entro bajo una mentalidad eterna. El pecado es la incursión de este mundo caído sobre mi espíritu. La eternidad y la santidad que Dios nos pide cuando nos dice que seamos santos porque Él es santo y que seamos perfectos porque Él es perfecto. Yo voy a la santidad de donde provengo y esa es la razón por la que David ora en el lugar secreto y nos enseña a nosotros en el Salmo 51, después de pecar con Betsabé, dice la ley del conocimiento para activar la ley de la recuperación, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Miren, yo conozco muy poca gente que tenga el carácter y el valor en una administración de decir, no, es que todo el tiempo está el pecado delante de mí. La mayoría de nosotros tenemos una actitud de una santidad falsa, superficial. Jesús le dice a los fariseos que practicaban ese tipo de santidad, sepulcros bloqueados. Cuando yo escuché a las primeras personas hablar así, yo decía, ¿qué tan mal estará esta persona? ¿Qué tan sucio estará? Porque yo era un sepulcro blanqueado. Pero cuando David reconoce que el pecado está siempre delante de él, es porque él tenía ceguera y después de la caída que tiene de adulterio y asesinato, entonces él reconoce y escribe este salmo y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y el versículo 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde aprendió todo esto David? En el lugar secreto y en intimidad. Entonces, concluyo, la práctica del lugar secreto de Dios es completamente una necesidad y una obligación si yo quiero hacer cambios en mi vida. Voy a hacer aquí una paréntesis para las personas que son nuevas. Hay un módulo que se llama Sanidad Interior, que es la herramienta principal que yo uso, se llama las fases de la paternidad. Las fases de la paternidad para hacer cualquier tipo de limpieza, ya sea financiera, de enfermedades para salud o de familia, cualquier problema familiar que alguien esté teniendo y esté luchando con cualquier espíritu que quiera detonar y que quiera erradicar de su casa, como el espíritu de Jezabel, el espíritu de Belial que ataca a los hijos, el espíritu de Acab, el espíritu de Leviatán, que es un espíritu que se activa cuando a una persona se le dice lo contrario. Cuando una persona no reconoce sus faltas, inmediatamente se llena de argumentos y alza la voz y no reconoce con humildad su condición. Entonces estas fases nosotros las comenzamos, fase 1, concepción, fase 2, gestación en el vientre, fase 3, nacimiento. Aquí David dice que fue formado en el vientre. Y la tercera es el nacimiento, la cuarta es la niñez y la pubertad, la 5 es la juventud y la sexta es el matrimonio. Cuando una persona se casa, tiene que resolver todos los conflictos desde el momento de la concepción y las maldiciones e iniquidades generacionales
que anda portando. Cuando una persona se casa, se unen ambas iniquidades. Si una persona de los dos ya avanzó, es más fácil que se haga una limpieza generacional. Entonces, todo esto lo quiero yo dejar como un precedente para entender en esta edición especial que lo que vamos a aprender en el secreto de Elías es cómo es que él opera en una dimensión completamente sobrenatural. Dice Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46, que Dios le dice a Elías que tiene que orar para que la lluvia venga de nuevo. Cuando el ministerio profético de Elías comienza en el capítulo 17 del primer libro de Reyes y dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover hasta que la palabra no salga de mi boca. ¿Cuántos de nosotros hemos soltado una palabra y no la hemos terminado de decir cuando ya se cumplió? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo que hemos hecho y no se cumple esa palabra? Es porque no estamos conectados con el Espíritu de Dios. Pero aquí en el capítulo 18, versículo 41, aprendemos cómo es y por qué razón el ministerio profético de Elías comenzó públicamente a ser recompensado, pero ese principio nos enseña acá en este capítulo qué hizo él para recibir la recompensa en público. Recuerden que aprendimos en la clase 2 y en la clase 3 que la recompensa en público primero se adquiere en un proceso en secreto. Todo lo que a mí me pasa en público, yo lo hago en secreto. Yo renové los pensamientos de escasez, de pobreza, de enfermedad, de ira, de enojo, de amargura, de insolencia, de contienda, de gritería, de enojo, de lujuria, lascivia, inmoralidad sexual. Todo lo que yo estoy portando y no me he podido limpiar, lo entretejí y lo renové en mis pensamientos siempre 7 días atrás. Pero yo puedo quebrar ese ciclo, yo lo puedo cancelar, reiniciar, hacer un reset a ese bucle, y hoy este día yo lo puedo quebrar. Tú puedes quebrar todo lo que se opone en ti. Así como la palabra de la boca de Elías creó esa lluvia, la misma palabra la detiene, obviamente alineado y sincronizado con los planes de Dios. Aquí hay un dato muy interesante que quiero mencionar, aprovechando que esta es toda una escuela que se llama Explorando lo Profético. Elías aprende 4 dimensiones de lo sobrenatural. La primera dimensión es que él recibe provisión sobrenatural por medio de la creación, y esta es la lección que Dios le da por medio de los cuervos. La segunda materia que él cursa es con la vida de Sarepta. Él trata el miedo a la escasez y lo lleva donde una mujer que tiene lo último para comer y morirse, y le dice: vete a Sarepta que yo ya ordené que se te debe comer. Entonces de ahí viene Elías, y como que era, no sé si guatemalteco o salvadoreño, y era muy prudente y miedoso, y le dice que si le da un vaso de agua. Yo me imagino a Elías diciendo: si esta mujer no tiene la fe para darme un vaso de agua, no va a tener la fe para darme comida. Y cuando le da el vaso de agua y ve que no se lo niega, le pide comida, y no se la da de una sola vez, sino que le dice ella: mira, le dice, lo siento mucho, pero solo tengo harina y aceite para comer mi hijo y yo y morirnos. Ahí lanza un decreto de muerte y le dice Elías: dame a mí primero, y la harina y el aceite no escasearán. Y sucede así. Y para terminar el comercial, ustedes conocen la historia que luego se muere el hijo de la viuda, y le dice ella y le reclama: mira, le dice, te dije, mira lo que pasó, mi hijo se murió. ¿De dónde salió el espíritu de muerte del hijo de la viuda? Para que todos aprendamos, seamos maduros y quitemos esas palabras de queja. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué no me salen los negocios? ¿Por qué me despidieron de mi trabajo? Toda esa maldición salió de tu boca y nació del corazón. ¿Quién maldijo y declaró muerte sobre su hijo? La viuda. Ella decretó muerte y dijo: solo tengo comida para mi hijo y yo y morirnos.
Ahora, la pregunta del millón que yo le hice al Señor: ¿y por qué no se murió la viuda? Porque ella le dio una ofrenda al profeta. Esa ofrenda quitó el espíritu de muerte, pero el del muchacho no. Entonces, segunda materia de provisión sobrenatural. Tercera materia de provisión sobrenatural, que la vamos a ver más adelante, pero lo voy a lanzar aquí, y es cuando Elías se mete debajo de un enebro, que significa aplastado, y llega un ángel chef, que nadie sabe de dónde sacó la harina y el aceite, que era harina y aceite celestial, y en la tercera fase de provisión sobrenatural recibe alimentación. Cuarta fase, que había escasez, había sequía, y si Ahab quería matar a Elías, ¿por qué creen ustedes que él aceptó comer y beber? Porque él dice que subió a comer y beber, y mientras él comía y bebía, Elías se fue a la cumbre del monte Carmelo. Y aquí me quisiera detener mucho, pero no voy a alcanzar a cubrirlo todo. Y nosotros necesitamos entender por qué este proceso nos da todo el protocolo para que nosotros hagamos los ejercicios personales. Los ejercicios personales que nosotros necesitamos hacer están aquí encerrados para que nosotros hagamos lo mismo. Entonces, aquí el ejercicio rápidamente, porque quiero terminar con las demás presentaciones. 1. Hay un siervo. Aquí hay dos versiones. Algunos creen que este siervo es una metáfora. Pueden ser. Otra versión es que el siervo era un criado de Elías. Yo me inclino por la probabilidad de que sea una metáfora, y es que la instrucción de Eliseo de Elías era dejar un legado con Eliseo. Entonces no tiene sentido este criado, aunque Dios no había tratado el corazón ni el proceso de Elías. Pero bien, sea literal o metafórico, el siervo representa nuestra mente. Nuestra mente tiene dos opciones: gobernarnos o nosotros la gobernamos. Nuestra mente me dice: no hay, no puedo, no tengo, no quiero, no sirvo, todo me sale mal. Y yo le puedo decir, como lo dice la instrucción profética de Joel 3:10, diga el débil fuerte soy, diga al enfermo sano estoy, diga al pobre rico soy, diga al que tiene escasez tengo abundancia. Si tú dices que todo te va a salir bien, vas a tener un choque de banco de palabras, porque adentro tu amargura te va a sabotear y te va a decir: nunca pasa nada, siempre me profetizan lo mismo. Entonces tú tienes que limpiar y sanar el corazón. Entonces, como ya Elías había avanzado en la primera fase, no había llegado a su punto de equilibrio, no había llegado a conquistarse a sí mismo, aquí el protocolo queda presentado de la siguiente manera. Dice que se postró. Es muy importante postrarse. Voy a decir algunos tópicos del símbolo profético de una persona como el que ustedes ven que está postrada. Primero, la frente está en tierra. En la frente tenemos la glándula pineal y está nuestra voluntad. Hacemos contacto con la frecuencia Schumann de la tierra responde y nosotros creamos un campo electromagnético que comienza a subir por encima de nosotros, como dice Apocalipsis 8, comienza a subir nuestras oraciones como incienso de la tierra sobre nosotros hasta llegar al cielo. Entonces esta parte es muy importante, que yo no puedo estar orando acostado. Miren, yo soy de las personas que oro casi todo el tiempo acostado, pero cuando me toca que penetrar y entrar a un lugar y desatar algo, tengo que postrarme frente en tierra. Y si tengo una brújula en el celular y tengo los 4 puntos cardinales, también puedo ponerme en dirección hacia el oriente. Como dicen ahora los noticieros antiprogresistas y antiglobalistas, despiertos y listos. Entonces dice a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada.
Y él le volvió a decir, y vuelve 7 veces. Por la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, porque la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Quiero hacer aquí una observación. En el primer versículo 41 ustedes pueden ver que Elías dice que una gran lluvia se oye. Lluvia oía. Bueno, no tengo tiempo para explicarlo, solamente lo sustento con el Valle de los Huesos Secos. ¿En dónde estaba el Valle de los Huesos Secos? Si queremos respuestas científicas, era el universo paralelo de la sustancia. La ciencia le llama materia oscura o antimateria. ¿Qué estaba sucediendo simultáneamente en el Valle de los Huesos Secos cuando estaba Dios con el profeta Ezequiel? La gente estaba haciendo todo lo que hacía todos los días: comprando, vendiendo, comiendo, en una vida normal. Pero el Señor lo llevó al universo paralelo del mundo espiritual que gobierna el mundo material. Elías se metió al lugar secreto de Dios postrado en tierra para cambiar una realidad y alterarla de acuerdo a la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que se terminara esa sequía. Voy a soltar una palabra profética sobre la cabeza y la coronilla de todos aquellos que estén listos. El tiempo de la sequía ya terminó sobre tu vida. Ahora, la realidad es que hay escasez en algunos de ustedes. La verdad es que hay abundancia en medio de ustedes. Pasar de la realidad a la verdad es un proceso, es una transición. Porque Elías le dice: ve 7 veces. Otra observación muy importante. ¿Por qué le dice: sube a ver? Porque Elías estaba en la cumbre del Carmelo. No se nos olvide que ahí estaba la cumbre del Carmelo. El monte Carmelo es muy importante que entendamos su significado, y significa viña de Dios y jardín de Dios. Eso quiere decir que Elías es una figura de Adán. Yo tengo, dentro de los 22 libros que tengo que escribir, y ponerme por lo menos a escribir uno en este año, uno de ellos se llama El Ministerio Profético bajo perspectiva adámica. ¿Qué significa eso? Todos los profetas tienen un pedazo de Adán. Tú y yo tenemos una parte de Adán. Entonces, ¿por qué el Monte Carmelo se llama Jardín de Dios? Porque tú tienes que ir de nuevo al lugar secreto. ¿Saben cuál es el verdadero nombre del lugar secreto según el Monte Carmelo? Es el Edén. Edén significa deleite, placer. Entonces, cuando dice David en el Salmo 37:4, deleítate en Jehová y Él te concederá todos los deseos de tu corazón. La mejor versión, que a mí me gusta, dice: dame tu amor. Yo en una ocasión me recuerdo cuando tenía escasez financiera y yo le decía: Señor, ya me cansé, ya no soporto que me estén cobrando el apartamento y no tenga para pagar. ¿Qué es lo que me impide tener estabilidad financiera? Símelo. Y Dios me dijo: eres amador de sí mismo. Tu lema es tú primero, de segundo lugar tú y de tercer lugar tú. Ahora, eso estaba disfrazado y maquillado porque supuestamente, y lo hago enfáticamente, supuestamente, yo le estaba dedicando mi vida al Señor. Yo creí que era una persona dadivosa. Yo creí que compartía. Pero como dice Jeremías, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Ya estaba yo pecando porque yo estaba reclamándole a Dios. Algo así como: Señor, si yo soy tan bueno, que parezco un querubín de 6 alas, que paso diciendo todo el día santo, santo, santo,
¿por qué no me bendices? Como decía Job. Y le dice Bildad, mira, le dice, todo lo que te ha acontecido es porque el pecado de tus hijos lo atrajo. Una deuda, una enfermedad y cualquier situación que tú no progresas, lo tiene tu pecado ocupado en tus pies y en tu cabeza. Deuteronomio 28, en las maldiciones de la desobediencia, dice que esta persona tiene cielos de bronce, como la pantera rosa cuando entra con una nubecita, ¿se recuerdan? Se mete a un ascensor y está la nubecita lloviendo. Yo le decía al Señor, Señor, solo falta que caiga un meteorito y me caiga a mí en la cabeza. Yo entiendo cuando alguien está en el valle de sombra de muerte, porque no ha aprendido las sendas de justicia y no sabe que el valle de sombra de muerte le precede para que Dios le alce mesa delante de sus angustiadores. Entonces el monte de uno mismo, si nosotros aplicamos el proceso de Elías, ¿por qué Elías era llamado un hombre de fuego? Porque él aplicó la ley de la recuperación y la ley de la recompensa cuando él entendió y aprendió la ley del proceso. Yo quiero decirles así rápidamente, para los que tienen conocimiento de raíces hebreas, por favor no se me pongan a judaizar, que nosotros somos gentiles, no somos judíos, y dejen de andarle poniendo apodos al Señor como Hashem y no sentirse dignos de mencionar su nombre. A mí me decía un profesor de raíces hebreas que nunca se podía conocer al Señor si no se estudiaban las raíces hebreas. Yo le dije, ¿tú sabías que la comunicación fue causa del pecado, que la comunicación sea verbal, y que la comunicación era mínimamente verbal, y que la comunicación verbal se estableció como un precedente en diferentes idiomas cuando se destruyó la Torre de Babel? ¿Saben por qué no es cierto que tenemos que aceptar que nosotros tenemos que conocer a Dios por medio de raíces hebreas? Ayudan, porque la comunicación verbal es causa del pecado. La comunicación que yo tuve con Dios en el cielo cuando estuve muerto fue de sustancia a sustancia. Por eso Dios a profetas como Ezequiel y a Juan en Patmos le dice, cómete este pergamino. Le metió unos 100 terabytes, que serían 100,000 gigas de información adentro de su vientre. No fue una comunicación que se puso el Señor, mira, y quiero recordar cuando hice la tierra, la hice redonda, hice a Adán, lo formé del polvo de la tierra, después le hice a su esposa por desobediente, y luego lo planté en el huerto del Edén. Se tira el Señor unos 5,000 millones de trillones de años luz. Dios no opera y no funciona así. Pues eso es muy importante que nosotros lo entendamos, que las leyes de la creación están ahí para herramientas que nosotros tenemos que usar. Entonces aquí voy a mencionar 2 leyes iniciales y 2 leyes cruciales. Nosotros nacemos bajo la ley de la recuperación. Elías no fue la excepción. Y tenemos que entender de una vez por todas que tiene 2 opciones: reconocerlo, o como diríamos en el buen salvadoreño, rezongar, porque te está Dios procesando. Pero todo eso tiene una recompensa, tiene un enfoque. Y el 7 es el número del proceso. Entonces aquí vamos con raíces hebreas para extender lo que Dios nos quiere decir. El número del pensamiento es 10. 10 es número de prueba. 10 es el número del fuego. Y 10 es el número de una de las letras del tetragramatón del Señor. Si alguien quiere indagar más, puede ver la 4ª parte del gobierno de los pensamientos. Ahí lo enseño. En YouTube, por favor. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque los números hablan. Ahora, si yo no supiera nada de bases hebreicas, yo me lo revelaría siempre por su espíritu y por su sustancia. Entonces, esto es muy importante, porque si Elías es conocido como el profeta del fuego, significa que Dios lo iba a procesar. ¿Qué significa que Dios se le haya aparecido a Moisés en una zarza de fuego? Porque la zarza era Moisés. Moisésito,
si me das permiso, voy a hacer un holocausto con todas tus debilidades, con todos tus deseos carnales. Los voy a agarrar en un manojo y los voy a chicharrar y los voy a quemar. ¿Saben por qué fue Moisés a ver la zarza? Él dice, voy a ir a ver esa gran visión, que la zarza no se queme. Tú naciste para morir. Tú naciste para ser procesado. Nacimos bajo la ley de la recuperación por causa del pecado de Adán. Entonces, si nosotros nacimos bajo la ley de la recuperación, quiere decir que nosotros también tenemos derecho a la recompensa. Adán nació bajo la ley de la permanencia. Él tenía que permanecer en su verdad. Simple y sencillamente, este principio lo vemos aquí de la misma manera en el ministerio profético de Eliseo. Eliseo está aquí y nos enseña el mismo proceso del secreto con la muerte de la tsunamita, del hijo de la tsunamita. Por el tiempo, lo vamos a leer rápido. Versículo 21 dice, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. ¿Saben ustedes por qué lo puso en la cama? Porque la unción es tangible. Hay unas versiones con respecto a esto, y es que esta mujer sabía y experimentaba cuando la presencia de Dios descendía sobre esa habitación. Entonces murió el niño y el versículo 23 le dice al marido, ya que esta es una mujer empresaria, pero también sujeta, y le dice él, ¿y para qué vas a irle a verle hoy? Observen las leyes de la creación. No es nueva luna ni día de reposo. Luna nueva es el calendario de Dios. Tú puedes lanzar decretos. Cuando una persona maldice su mes, el día de la luna nueva se le viene una demoniera encima y comienza a soltar palabras que tiene que soportar por 28 días que dura el mes lunar. Bueno, partió y lo fue a buscar ¿a dónde? Al monte Carmelo. Ahí está en letras grandes para que no se les olvide. Y aquí hay un principio muy importante que nos explica por qué Eliseo murió y no debió haber muerto. Versículo 26 dice, te ruego que vayas, varón de Dios, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla. Le dice Eliseo y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Cuando una mujer dice que está bien, es porque está mal. Cuando una mujer dice que quiere estar sola, es que quiere estar acompañada. No sé si a los hombres les dieron el manualito de 1500 páginas que tenemos que leer para entender el comportamiento y la conducta de una persona. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte Carmelo, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Donde Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Una pausa. Si Eliseo tenía el doble de la unción de Elías y podía ver a través de la barrera del tiempo, por ejemplo, él iba a la cámara secreta de los sirios, oía los planes, se los contaba al ejército de Israel y Siria no podía hacerle daño. Un día se cansó el rey y les dijo, miren, aquí hay un espía, aquí hay alguien que está escuchando todo y lo va a contar. ¿Quién de ustedes es? Y como sabían los generales que los iba a matar el rey, antes que el rey tomara una acción loca, les dice, no, mi señor, lo que pasa es que hay profeta en Israel. El profeta Eliseo, él está viniendo en el espíritu, oye, se lo cuenta a Israel. Entonces mándenlo a matar. Y baja el ejército de inteligencia y contrainteligencia de Siria a buscar a Eliseo. Y Eliseo y todo Israel está amedrentado porque llega un gran ejército y le dice a Eliseo, mira, tranquilo, no te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y pone una ceguera, va y se los entrega al ejército de Israel y le dicen los
del ejército de Israel, pero con deseo de venganza. No sé si era salvadoreño o guatemalteco el ejército de Israel. Y le dice, Padre mío, observen, Padre mío, paternidad profética, los matamos. No, denle de comer. En una ocasión, comenzando su ministerio, 40 niños le comienzan a gritar a Eliseo, viejo pelón, viejo pelón. Y Eliseo parece que era de mecha corta o sin mecha y dice, ajá, así que yo soy viejo pelón, salgan 2 osos y por favor me comen a estos niños para el almuerzo y para mi cena. Ese era el carácter de Eliseo. Una de las lecciones que nos enseña el lugar secreto de Eliseo es que tiene límites. Si tú no transformas tu amargura, si tú no transformas tu condenación, tu queja, Dios te va a comenzar a restringir tus dones. Un amargado no puede ver el corazón de otro amargado. ¿Por qué le dice Jesse, está bien tu marido, está bien tu hijo? Sí, todo bien. Esta mujer quería venganza. Esta mujer quería reclamarle a alguien que le había ayudado. Y eso pasa en el ministerio pastoral. Las personas que más demandan son las personas que menos hacen. Las personas que menos demandan son las personas que más hacen. La Biblia dice, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Entonces, versículo 29, dijo él a Jesse, ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrara, no lo saludes, si alguno te saludare, no les respondas, y pondrás mi báculo en tu rostro. Aquí yo voy a hacer un adelanto y voy a hablar de las leyes de la transferencia. Ya que terminamos esta serie, probablemente si Dios me lo confirma, vamos a ver las leyes de la transferencia. Esto va a ser un colador, algunos se van a alegrar y otros se van a enojar. ¿Por qué le da el báculo Eliseo a Jesse? ¿Qué hubiéramos hecho uno de nosotros con ese báculo? Yo creo que abrumador. Tenía la doble unción de Elías, ese báculo. Y este muchacho no le levantó ni los ojos. Regresa y le dice, Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Yo quiero decirles algo, que Eliseo fue buen hijo, pero no fue buen padre. Los malos padres fuimos malos hijos, y los malos hijos fuimos malos padres. Eso Dios lo resolvió con Elías en el lugar secreto, debajo del enebro. Entonces aquí aprendemos la ley de transferencia y ve las leyes de la creación, donde Eliseo le toca que ir personalmente, y ustedes pueden ver en el versículo 34, dice que se tendió sobre el niño, puso su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor, volviéndose luego y se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces. Lo he hablado en las primeras clases del módulo 1, en la ley de la creación. También estudiamos los 7 espíritus, porque el número 7 es clave para operar en sobrenaturalidad y en milagros. Es muy importante que nosotros lo entendamos. Entonces Eliseo no pasó el proceso que pasó Elías. Miren lo que pasó Elías debajo del enebro, y nosotros podemos aquí ver la importancia, cómo Dios está tratando con Elías después de diferentes victorias. ¿Por qué? Porque debemos de entender que nosotros nacimos bajo la ley de la recuperación y vamos a tener un proceso en nuestras vidas. Hay procesos que son más fáciles, más rápidos de avanzar. Vamos a hacer un grupo cerrado de establecimiento de metas y administración del tiempo para acelerar los procesos de las personas que lo quieren hacer con proyectos ministeriales, ya sea de su iglesia, del ministerio profético, de empresas, negocios o clínicas. ¿Por qué? Porque no nos vamos a detener debajo de un enebro.
Mire lo que dice Elías, que deseaba morirse. Basta ya y quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Todos los problemas que nosotros tenemos tienen que ser solucionados con paternidad e identidad. El libro de Malaquías cierra diciendo: yo voy a enviar el profeta Elías antes que venga el día terrible del Señor y maldiga la tierra. Y él volverá el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Todo lo que no te sale bien en tu vida, finanzas, salud, familia, es porque necesitas ser perfeccionado en tu corazón con respecto a lo que Dios te está llamando a hacer. Y este mismo principio nosotros lo vamos a entender en la vida de Juan. Juan el Bautista es una persona que nos enseña los misterios del reino. ¿Cómo es que Juan se pierde por no ser procesado en la parte que Dios está trabajando en su vida? Dice Mateo 11, el 1 al 10, que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, esto es muy importante y lo vamos a aprender, las clasificaciones para saber cómo nos relacionamos. Dice que se fue ahí a enseñar y a predicar en las ciudades. Ojo aquí, pastores, no podemos ir al lugar público sin haber estado en el lugar secreto. Y al oír Juan en cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperemos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Versículo 6. Y bienaventurado y feliz es el que no halle tropiezo y se ofende en mí por las formas en que hago la voluntad del Padre. Cuando una persona se ofende, miren qué interesante, cuestionan lo que uno dice. ¿Y a dónde está eso en la Biblia? Y nunca han leído la Biblia. Nunca han leído todos los evangelios. ¿Y a dónde está eso en la Biblia? Yo aprendí esto con Juan. Juan se perdió por ofensa. Una persona está ofendida, está ciega. Y aunque usted le explique, no va a entender. Las veces que yo he explicado, más de 2 o 3 veces, me he metido en problemas. Entonces, parece que Jesús era despectivo y no tenía amor por Juan, porque ni lo fue a ver a la cárcel. Cuando una persona se sale de su asignación y no entiende las señales, tiene 2 opciones: que llegue hasta ahí o que Dios lo meta en un proceso y en un punto de inflexión, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es muy importante porque las fallas de carácter son nuestras vestiduras. Juan fue llamado a preparar el camino del Señor. Él fue el que Dios escogió. Y por eso nosotros debemos de aprender cuáles son nuestras clasificaciones. Dice Marcos 3:13, después dice que subió al monte a orar. ¿A dónde? Al lugar secreto. Y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Entonces, las relaciones están desarrolladas en las siguientes categorías. Nos movemos por instrucciones, nos movemos por enseñanzas y nos movemos por predicaciones. ¿Quiénes son las personas que se mueven solo por predicaciones? Hay personas que creen que esta escuela profética son predicaciones. Las personas que se mueven por predicaciones son las multitudes, son personas sin compromiso. Tienen cualquier excusa para no conectarse. Que los hijos, que la comida, que el esposo, que la esposa, que la luz, que el mico, que el gato, que el perico. Los discípulos creen que son enseñanzas. Estas no son enseñanzas.
Esta es una escuela profética de instrucciones. Se llaman clases taller. Pero los discípulos aprenden porque tienen compromiso. Yo les digo, tienes que volver a ver la clase, la vuelven a ver. Tienen que volverla a oír, la vuelven a oír. Tienen que repasar, la repasan. Tienen que cursar todo el módulo de sueños y visiones otra vez porque lo pasaron dormido. Tienen que aprender liderazgo transformacional, lo hacen. Tienen que aprender aprendizaje transformacional, lo hacen. Tienen que meterse en el nuevo taller que voy a hacer cerrado para un grupo que califique y que esté interesado primeramente. Establecimiento de metas de administración del tiempo. Son discípulos. Dentro del grupo de los discípulos, Jesús tiene íntimos. Son personas sin reserva. Yo tengo gente que si yo les digo que se vengan para Bogotá, compran un boleto y se vienen. Tengo gente que me está diciendo que quiere venir. Ok, instrucciones sin reservas. Yo conozco profetas que se compran un boleto y no saben quién los va a recibir en el aeropuerto. Ese es el nivel de obediencia que Dios está esperando para cada uno de nosotros. Por eso, el arte profético de esta serie es un cofre, una menorá que representa los 7 espíritus y una niña de 7 años que representa a la iglesia que está siendo procesada y que está aprendiendo a practicar el lugar secreto de Dios. ¿Por qué? Porque en el lugar secreto Dios te habla. Dios le habla a tus autoridades. Yo tengo aquí alumnos que yo los fui a traer. Yo tengo una pareja que el año pasado los conocí y Dios me dijo, tienes que conocerlos. Nos conocimos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo practico el lugar secreto, la vida se me hace más fácil. La vida se me hace más práctica. La vida, dice el Señor, que es fácil y rápida, no es pesada y lenta. Pero si nosotros queremos seguir trabajando bajo maldición, no bajo bendición, vamos a ocupar más tiempo, vamos a desgastarnos pastoreando gente que no quiere compromiso, que no quiere hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos que Dios nos establezca en el lugar secreto. Cuando Dios me establece a mí, yo puedo establecer a otras personas. Cuando no se me establecen las personas, es porque yo no he sido establecido. Miren, dice el Señor que Él llamó a los que Él quiso, pero realmente Él llamó a los que el Padre le dijo. Este sí, este no, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Entonces, como yo sé que aquí tengo solo alumnos obedientes, ¿qué características tienen los íntimos? Son 100% entrega, reciben instrucciones específicas, son semillas del reino en sus vidas, lo dejan todo por su asignación, entienden que su recompensa es en el reino de los cielos y el lugar más completo del reino de los cielos es la mesa del reino. Van a ser coherederos con Cristo Jesús, cumplen su llamado en la visión y el propósito que Dios les asignó. Esto es bien importante que lo entendamos. Si nosotros lo entendemos, vamos a entender por qué el Señor aquí en el contexto hace lo mismo con sus discípulos. Dice que les dio instrucciones y se fue de ahí a enseñar a sus discípulos y en segundo lugar a predicar. Y ahí entonces es donde Juan manda a preguntar, ¿esperaremos, Señor, a otro o eres tú? No entendemos las señales, no está listo nuestro corazón. Las fases del reino, el grupo de las multitudes, se les predica y se les hace una demostración. Yo voy a hacer una demostración del reino. Todas las personas que tienen finanzas estancadas, yo les profetizo y pongo mi nombre delante de Dios y mi ministerio. Que si tienes problemas financieros y haces un nuevo compromiso con Dios, te pones a cuentas, comienzas de cero y apartas tu diezmo, vas donde tu pastor, no conmigo, yo no soy tu pastor. Si perteneces a esta red, sí, entonces que Él te bendiga porque Él es tu Melquisedec.
Él tiene la autoridad para que tu proyecto, tu negocio, tu clínica, tu buffet, tu trabajo, tu empleo, el salario, el ascenso que tú necesites. Yo hago una demostración de poder, que yo soy una persona autorizada para delegarte y establecerte en el reino, la tercera fase. Recapitulando, primera fase, predicación. Segunda fase, demostración. Tercera fase, delegación. Comienza a ver a quién Dios te va a asignar, como tu familia o tus amigos, para que les comiences a hablar de Dios. Yo le decía a un médico que está realizando un proyecto de su clínica y le decía: usted tiene amigos que se burlan de usted y que no creen en Dios. Haga este proyecto y después le van a preguntar cómo lo hizo. Y ahí les mete a Dios en medio de los negocios. Así adoctrina el nuevo orden mundial a todos los empresarios de élite en las ciudades. Carlos Slim fue adoctrinado y ahora es parte de la agenda globalista, y lo metieron en sus ritos y todas las cosas que le hacen, porque es el método del reino. El reino de los cielos es como levadura, es silencioso. Cuando yo hago demostraciones financieras, la gente cree, no por lo que yo hago, sino por lo que Dios respalda. La última fase del reino es el tabernáculo caído de David. Nuestro estilo de adoración se va a ir cumpliendo cada vez que yo esté determinado a hacer la voluntad del Señor y que yo la aprenda.